Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a nuestro miércoles de crecimiento. Es un gozo, un privilegio y sobre todo una bendición poder estar con ustedes en este día para pasar este tiempo analizando una porción de la Escritura, un tema en específico y crecer juntos como iglesia. Sean bienvenidos todos a nuestro tiempo. Muchas gracias por acompañarnos. Y en este tiempo quisiera analizar con ustedes que como iglesia podamos profundizar en un tema que con la ayuda de Dios y de su Santo Espíritu quisiéramos profundizar en él. Hace mucho tiempo el Señor me ha estado hablando de esto a mí personalmente, pero creo que en este tiempo es relevante y determinante para toda la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Tiene que ver con un concepto que puede ser, y si ustedes como yo crecieron en un entorno religioso tradicional, puede ser que hayan tenido o estén teniendo todavía un concepto errado de este término, de esta palabra, y que puede ser por el mundo hoy repudiado, ¿sí? Desconocido. Es un concepto, una palabra, pero más que nada es un atributo de Dios. Así que acompáñenme a orar, por favor, para que podamos juntos pues pasar este tiempo estudiando. Padre, te damos gracias por este día, Señor, por esta palabra que tú hoy quieres poner en el corazón de tu iglesia, Señor. Pedimos tu gracia para este tiempo, Señor. Sea tu Espíritu, Señor, purificando las intenciones, Dios, poniendo, Padre, cada palabra de sabiduría, Señor. Que cada palabra pueda caer en tierra firme, Padre, en una tierra fértil donde pueda dar fruto abundante, Señor. Gracias por la oportunidad de poder compartir con mis hermanos, Señor, esta palabra, Señor. Padre, sea tu Espíritu, Señor, prosperando, Señor, en cada corazón tu palabra, Señor, y poniendo, Señor, el deseo correcto, el deseo de correr a obedecer, Padre. Espíritu Santo, sé tú quien dirija cada palabra, Señor, y que cada persona que esté escuchando, Señor, sea bendecida. Gracias, precioso Dios, por estar aquí y por usar este tiempo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues ya les adelantaba un poco acerca de que Dios ha estado poniendo esto en mi corazón y el hablar hoy acerca de la santidad, ¿sí? Es un atributo de Dios, de la naturaleza del Señor, porque Él es santo y Él tiene atributos, Él tiene Él es todopoderoso y nosotros no lo somos. Él es omnisciente, nosotros no lo somos. Él es infinito, nosotros tenemos una fecha de caducidad. Pero su santidad sí la comparte con nosotros y Él nos pide que seamos santos como Él es santo. Y pues para no perder la costumbre vamos a iniciar por definir la raíz de la palabra santo, ¿verdad? Viene de la palabra hebrea kadosh, que significa ser separado o apartado con un propósito sagrado y distinto. Quiere decir que nos invita a una transformación profunda, personal y espiritual. Y llegar a un conocimiento de la verdad es estar separado de lo cotidiano para conectarse o consagrarse para Dios. Ese es el significado de la raíz hebrea kadosh, que significa santo. Entonces, si estar separado del mundo y consagrado para Dios tiene que ver con un proceso. Ser santo no es algo que sucede en un instante. Quiere decir que vamos a caminar hacia una santidad día con día. Es un viaje continuo, no es un estado final, sino un proceso. Si el cristiano crece en santidad a medida que va adquiriendo madurez espiritual, a medida que va entendiendo lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Si es un viaje, un caminar, un proceso gradual y firme hacia adelante, ¿sí? No nos estancamos en el proceso de la santidad, sino que continuamos caminando cada día y preparándonos en ella. Muy bien. Que el creyente sea transformado progresivamente por el Señor a su imagen y a su semejanza. Y al estar meditando en esto de que ser santo es estar separado, estar apartado, yo recordé mis orígenes en el lugar donde yo crecí. Es una región citrícola y abundan los huertos de naranjas, de toronjas, de mandarinas y especialmente de limón persa. Y pues este mercado, ¿verdad?, ha traído muchísima gente a trabajar en esta área
y abundan también en esa zona las empacadoras. En estas empacadoras tienen unas bandas que toneladas y toneladas de limones pasan por esas bandas y se van separando, ¿verdad? Por categorías estos limones, principalmente porque tienen un destino de exportación a diferentes países, tanto de Europa, de Asia y Estados Unidos. Entonces, estos procesos de separación de esta fruta tienen el objetivo de preparar, de apartar aquella fruta para la exportación, ¿sí? Pero algo que me parece bien importante es que el exportador, la persona dueña de esa empacadora, no envía a estos países la fruta que se le antoja o de acuerdo a los estándares propios, sino que el país de destino dicta las especificaciones, las exigencias, puesto que ellos son los que van a recibir esta fruta y van a pagar por ella, ¿sí? Entonces, estos países, estos importadores son los que ponen sus estándares. Dicen qué tipo, qué tamaño, qué condiciones tiene que llevar esa fruta para poder recibirla. Ellos tienen el derecho a solicitar que se les envíe la fruta que les conviene. Entonces, estas frutas se separan, se apartan con un propósito superior. Es por eso que tiene estos procesos tan minuciosos de separación y de selección. Esto me vino a la mente cuando estudiaba acerca de lo que es ser santo, ¿verdad? Ser separado, apartado, con un propósito diferente, un propósito. Estamos consagrados para Dios. Así nosotros, ¿verdad? Estamos destinados a un propósito diferente, superior a lo que está en el mundo, ¿sí? Entonces, la santidad tiene que ver con prioridades y convicciones, ¿sí? Prioridades, qué es lo que yo quiero y de qué estoy convencida, para qué yo me quiero apartar de lo cotidiano, del mundo que tenemos, ¿verdad? La certeza de que no tiene nada que ver con la santidad. Este mundo está corrompido, está echado a perder. Intenta cada día echarnos a perder también a nosotros. Podemos ver en Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad?, cómo Dios habla de la santidad y de la importancia que tiene, la relevancia para nosotros hoy en día. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo el Señor pedía santidad en todo lo que le pertenecía. Números 7.1 nos dice, Números 7.1, aconteció que cuando Moisés hubo acabado de levantar el tabernáculo y lo hubo ungido y santificado con todos sus utensilios, y asimismo ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. En ese tiempo, ¿verdad?, se requería santidad en los sacerdotes, en los objetos, en los días y en el pueblo, ¿sí? El Señor mandaba santificar al pueblo, ¿sí? Y era por medio de aceites, por medio de la bendición del líder, que esto se hacía. En Levítico 19.2, ¿sí?, el Señor le habla, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, ustedes deben ser santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Entonces la santidad podemos entender aquí que es un mandato, ¿sí? Es algo que el Señor pide y solicita de nosotros, que seamos santos, apartados para Él. Y aquí a mí me surgía una pregunta, una inquietud. Alguna vez, no sé si ustedes también se lo han preguntado, ¿cómo es que adquirimos esa santidad? ¿Cómo es que la mantengo? ¿Tiene que ver con lo que como, con lo que hablo, con lo que he visto, con lo que escucho, con lo que siento en mi corazón? ¿Con qué tiene que ver la santidad? ¿Cómo la adquiero? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo persevero en ella? ¿Sí? Bueno, si ya hemos comentado que la santidad es un proceso, entonces debemos entender que tiene que ver con ir abandonando cada día, alejándonos cada día de lo que nos contamina. ¿Sí? Dejar esa naturaleza corrompida que antes teníamos, antes de conocer al Señor, y hoy que lo conocemos, avanzar. ¿Sí? Hoy que hemos aceptado al Señor Jesús como Señor y Salvador, tenemos que caminar de manera diferente, buscando esa santidad día con día. Tiene que ver con lo que el Señor pone en nosotros por medio del conocimiento de su voluntad. Y hay un versículo que tomé como base, está en Hebreos, y
hablaba mucho el Señor a mi corazón acerca de esto, porque es importante. Ahorita vamos a llegar a ese versículo. Hebreos 12 nos habla de que tenemos que correr una carrera, que hay una nube de testigos alrededor nuestro, viendo, observando cómo caminamos, ¿sí? Y tenemos ejemplos, ¿sí? Que tenemos que tener puestos los ojos en Jesús, que tenemos que ser disciplinados, ¿verdad? Más adelante en Hebreos 12 habla de la disciplina, que el Señor la usa para bien, que nuestros padres nos disciplinaban en un tiempo atrás y los honrábamos por eso. Aprendimos de esa disciplina, que no debemos desmayar cuando somos disciplinados, ¿sí? Y en el versículo 10 de Hebreos 12 dice, y aquellos, nuestros padres, no, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Aquí en estos versículos podemos aprender que la santidad a veces viene por medio de una disciplina. La disciplina nos purifica, nos limpia, nos lava y nos hace participantes de la naturaleza del Señor, ¿sí? Aunque no nos guste, dice, la disciplina no es agradable para la carne. Muy bien. Entonces, el versículo que yo les comentaba es Hebreos 12:14. Hebreos 12:14 sería el centro de lo que el Señor me ha estado hablando y que quiero compartir con ustedes. Y dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces quiere decir que la santidad es un requisito indispensable para poder ver al Señor, ¿sí? Entonces, la santidad es requisito, es algo clave para poder ver al Señor. En la Biblia, el lenguaje actual dice, traten de vivir en paz con todos y de obedecer a Dios, porque si no lo hacen, jamás lo verán cara a cara. Aquí la palabra santidad se traduce como obedecer a Dios, ¿sí? Y aquí el Señor nos dice que la santidad es un requisito indispensable para poder verle. Pero ¿qué pasa si yo no quiero verle? ¿Qué pasa si nosotros no anhelamos verle? ¿Sí? Vamos a tener en poco la santidad, vamos a tener en poco el poder limpiarnos, el poder lavarnos, el poder buscar esa santidad en nuestras vidas. ¿Por qué no queremos verle, verdad? Porque quizás pensamos que el verle tiene que ver con morir, con pasar a mejor vida, y eso no es así. El ver a Dios es verle día a día, aquí y ahora, manifestándose en nuestras vidas, viendo su amor, agradeciendo cada día en humildad lo que Él ha hecho por nosotros a través de Jesucristo. ¿Sí? Eso es ver a Dios. Claro que vamos a verle cuando nos vayamos de este mundo, pero Él quiere que lo veamos día a día, ¿sí? Dejar de hacer cosas que me gusta hacer, dejar de hablar cosas que me gusta hablar y que no son agradables delante del Señor, ¿sí? Y buscar cada día esa santidad porque es requerida para poder verle. Pero el verle tiene que ver con amarle, con honrarle, con conocerle. Si yo le conozco, voy a querer y anhelar verle, ¿sí? Así como no tenemos ganas o no podemos anhelar ver algo que no conocemos, ¿sí? Para poder anhelar algo tenemos que conocerle cada día más. Y eso es lo que el Señor quiere, que a través de su palabra, a través de su espíritu, nosotros crezcamos en el conocimiento de quién es Él y de su voluntad para nosotros hoy, ahora, ¿sí? En este momento, ¿sí? Desear verle no tiene que ver con una lista de prohibiciones, no se trata de lo que puedo o no puedo hacer, lo que me van a prohibir, lo que me gusta hacer y no me van a dejar hacer, sino un estilo de vida nacido del amor, de la gratitud y de la fe. De eso se trata, ¿sí? Desear verle, que por amor, que por gratitud y que por fe yo busque agradarle en mi vida con lo que pienso, con lo que hablo, cómo estoy caminando en este mundo. No es una carga, sino un fruto nacido de un corazón que anhela agradar al Señor, ¿sí? De lo que está dentro de mí. Nace de un corazón que busca y que anhela conocer su voluntad y agradarle en todo lo que hago, ¿sí? De eso se trata, ¿verdad? El desear verle. Si yo quiero verle,
así como una mujer que está embarazada cuida de su salud porque anhela ver el fruto de su vientre, anhela conocer a ese pequeño bebé, ¿verdad?, que tiene en su interior, cuida lo que come, cuida lo que está sintiendo. Si ama a ese ser que está dentro de ella, lo espera con amor, anhela conocerlo y se alimenta correctamente, descansa correctamente para poder darle lo mejor a ese fruto, ¿verdad?, a ese ser que lleva dentro. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 3, nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Ahí nos dice que ya Él nos ha santificado, ¿sí? Ya Él nos ha dado una medida de santidad, pero corresponde a nosotros también caminar y buscarla cada día. Su voluntad es que seamos santos y ya nos ha santificado, ¿sí? Este mundo aborrece la santidad porque está corrompido, porque está viciado, porque no tiene nada que ver con la santidad. Incluso nuestra carne, ¿verdad? Ustedes saben que somos carne, somos espíritu y somos alma, ¿sí? Tenemos sin duda una naturaleza caída. Somos tendientes al pecado. Esta carne está carente de deseos de buscar la santidad. Este mundo se descompone cada día más. Es por eso que hoy el llamado es urgente, a buscar a que Dios refleje su santidad para que seamos sal, que seamos luz en medio de la oscuridad que este mundo vive, ¿sí? Salmos 93:5 nos dice David en ese salmo, tus testimonios son muy firmes, la santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad conviene, ¿verdad?, a la casa del Señor y a nosotros, ¿sí? Quizás no lo veamos, no lo entendamos muchos, pero la santidad es algo que nos conviene buscar, que es agradable a los ojos de Dios, pero que a nosotros nos trae bendición, ¿sí? Es importante que entendamos esto, iglesia, que la santidad hoy está pasada de moda para el mundo, pero para Dios es algo relevante, algo importante, algo determinante para poder alcanzar el poder verle, ¿sí? Y hay muchos, ¿verdad?, de consejo en la palabra, muchísimo, habla muchísimo acerca de la santidad. En el Antiguo y Nuevo Testamento Jesús habló de la santidad, pero vamos a ver cómo es que alcanzamos esa santidad, cómo es que podemos vivir en santidad. Bueno, primeramente por la palabra, ¿verdad? La palabra nos limpia, nos lava. Dice Juan 15, 3 y 4. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que les he hablado. La palabra nos limpia. Versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Sí? La palabra, dice Jesucristo en Juan 15, 3, que nos limpia. También en Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, como pueblo de Dios necesitamos entender que el estar constantemente leyendo su palabra, meditando en ella, nos va a ir lavando, nos va a ir limpiando, nos va a ir capacitando para entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Nos santifica su palabra, ¿verdad? Santiago 1:21 nos dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces la palabra nos limpia de toda inmundicia, nos lava de toda maldad y nos da la oportunidad de conocer al Señor por medio de ella. Otro medio por el cual podemos santificarnos es por la oración. En Mateo 26:41 nos dice el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Ahí nos dice el Señor nuevamente, ¿verdad? La carne no busca la santidad, la carne busca lo que le agrada, y de la carne, dice uno de los versículos en la palabra, cosecharemos corrupción. Velad y orad. Entonces la oración es determinante también, ¿verdad? Para que en ella podamos ir entendiendo que la santidad conviene a la casa del Señor. Otro medio por lo cual podemos irnos perfeccionando en esa santidad es por la sangre de Jesús. En 1 de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz,
Jesús, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nos limpia, nos lava, nos purifica. La sangre de Jesucristo tiene esa preciosa bendición de limpiarnos, de lavarnos y de hacernos aceptos delante del Señor. Otro medio por el cual podemos perfeccionarnos en santidad y conocer al Señor es por el Espíritu Santo. Ese precioso ayudador, consolador y maestro, ¿verdad? En nuestra carne no vamos a tener el ánimo ni las ganas de buscar la santidad. Pero si pedimos esa ayuda de nuestro precioso Maestro, el Espíritu Santo, claro que vamos a poder lograrlo. Juan 14, 26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. El Espíritu Santo es ese Maestro que está con nosotros, ¿verdad? Siempre para capacitarnos, para infundir el ánimo, el aliento y la fe, para buscar esa santidad que necesitamos para poder ver a Dios, ¿sí? Que nazca de un amor genuino, verdadero, para buscar verdaderamente la santidad. Nos hace falta también, para buscar esa santidad, nacer de nuevo, ¿sí? Este nuevo nacimiento es tan importante, tan determinante para poder empezar a caminar de manera diferente. Nacer de nuevo implica caminar diferente a como lo hacíamos antes. Santos en toda nuestra manera de vivir, de pensar. Tiene que ver con renovar nuestro entendimiento conforme a la palabra y la voluntad de Dios. Sí, en Romanos nos dice, ¿verdad? Que no nos conformemos a este siglo, sino que renovemos nuestro entendimiento para poder comprobar cuál es su voluntad agradable y perfecta. ¿Sí? Ya nos ha santificado, Él ya nos ha dado una medida de santidad, pero nosotros, depende de nosotros el perfeccionarnos cada día de manera progresiva en buscar esta santidad. Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 7 nos dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Él desea, Él anhela que seamos santos y que nos apartemos de todo aquello que nos contamina, ¿sí? En el versículo 7, Primera de Tesalonicenses 4, 7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entonces podemos ver claramente que la santidad es todo lo contrario al pecado, todo lo contrario a la inmundicia, a las tinieblas, a lo que el mundo quiere implantar en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro cuerpo todos los días. Si tú te has preguntado si tiene que ver con lo que como, con lo que he visto, con lo que hablo, sí, tiene que ver con todo eso, pero tiene que ver con un amor genuino por el Señor. Si no nace de un amor genuino, personal, de una comunión íntima con Él, va a ser muy difícil. Esta carne se levanta y no tiene ganas de ser santa. De verdad que no. Entonces, cuando estamos llenos de Él, de su presencia, de su Espíritu, es entonces cuando vamos a querer agradarle y caminar de acuerdo a su voluntad. Él nos ha llamado de las tinieblas a su luz y hoy tenemos que vivir en esa luz, ¿sí? Alumbrando a todos los que están alrededor. Hebreos 26, 18 nos dice, ¿verdad? Para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí el perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nos vuelve a decir la importancia de la santidad, que es una herencia para nosotros. Ya nos ha dado el Señor esta santidad. Y hablando de esto, yo recordaba la historia en Jueces 13, ¿verdad? Usted puede ir ahí, leerlo, analizarlo, pero es algo que de verdad es bien tremendo, que tenemos que aprender de la palabra. Me encanta la palabra porque Dios no esconde nada, Dios revela los errores de personajes, Dios revela las consecuencias, Dios no nos muestra solamente lo agradable, lo perfecto, lo bonito de los héroes de la fe, de personajes, sino también podemos aprender de los errores para no caer. Y en Jueces 13 nos narra, ¿verdad?, la historia de Sansón. Sansón recibió un llamado a ser santo, a estar apartado, recibió instrucciones a través de su madre, desde su madre. Él recibió esta instrucción de estar apartado y consagrado para los propósitos de Dios, para ser usado
por Dios. Sansón recibió estas 3 instrucciones, ¿sí? Que no se cortara el cabello, tenía que ver con algo físico. Tú veías a Sansón y sabías que él era diferente porque había algo en su físico que lo distinguía, su cabello largo. Se le prohibió pasar navaja sobre su cabeza. Tú puedes leerlo ahí en Jueces 13. Se le pidió también que no tomara nada fermentado, sidra, vino, nada que introdujera a su cuerpo. Tenía que ver con lo que comía también, ¿sí? Y se le pidió no tocar lo inmundo, no acercarse a nada muerto. Tenía que ver con un comportamiento diferente, ¿verdad? Entonces, tenemos a Sansón allí, ¿verdad? Como ejemplo de alguien que fue llamado, apartado para un propósito superior, para ser usado por Dios. Y podemos ver en Jueces 13 y adelante cómo él falló en estas instrucciones, ¿verdad? De estar apartado. Hizo todo lo contrario en algunas ocasiones a lo que se le pidió, a las instrucciones que recibió, y podemos ver también su final, las consecuencias que recibió Sansón por no haberse apartado y seguido las instrucciones que Dios requería de su vida. Hoy podemos aprender de él, ¿verdad? Estamos nosotros como iglesia llamados a ser santos, apartados para él. Y me gustaría, ¿verdad?, que concluyéramos con esto. La santidad está ligada a un profundo deseo de agradar a Dios con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Sí, es preguntarnos cada día, ¿esto que estoy haciendo glorifica al Señor? ¿Esto que estoy hablando es agradable delante de Dios? ¿Esto que estoy sintiendo en mi alma, esta tristeza, depresión, desánimo, lo que yo sea que esté sintiendo en mi alma, glorifica al Señor? ¿Es agradable delante de Él? ¿Sí? Lo que estoy pensando en mi corazón, lo que estoy sintiendo, ¿le agrada? Si pasa por esta lupa de la palabra, ¿verdad? Podemos decir que son aprobados nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras actitudes. Por su gracia, Él nos ha provisto ya de recursos para buscar la santidad y para mantenerla, para caminar en ella cada día de nuestra vida. Sí, podemos ver a Pablo, ¿verdad?, en sus cartas, en sus saludos, en algunas de sus cartas. Por ejemplo, ustedes pueden ver a los Corintios, primera y segunda, a los Efesios, a los Filipenses, a los Colosenses, cómo iniciaba Pablo sus saludos a estos hermanos en estas ciudades. A los santos que están en Filipo, a los santos que están en Colosas, a los santos que están en Éfeso, ¿sí? Los saludaba y les decía santos. ¿Por qué? Porque Pablo conocía el testimonio de estas personas. Les hablaba como a santos porque sabía que estaban apartados, que estaban trabajando y que estaban caminando buscando al Señor. No que lo hubieran alcanzado ya, como él mismo lo dijo, sino que caminaban cada día a esa perfección que el Señor nos llama. Pablo conocía que estas personas, con sus testimonios, daban cuenta de que conocían al Señor y lo mostraban a los que estaban alrededor. Él conocía sus testimonios, sabía de su fe y de su amor por el Señor Jesús. Por eso les decía santos, ¿sí? Amados hermanos, cada vez que el Señor nos pide ser santos, nos pide esa santidad porque sabe que podemos alcanzarla. Nos ha dado herramientas que ya vimos anteriormente, ¿verdad? Su palabra, su espíritu, la oración, y por medio de ellas llegar a esa santidad, ¿sí? Los santos a los que Pablo saludaba, al igual que hoy, no levitaban sobre el suelo, no vivían en monasterios alejados en montañas apartados de la sociedad, tampoco eran bultos estáticos con una veladora encendida enfrente. No eran esos santos, eran santos que vivían en medio de un mundo corrupto, pero siendo apartados y caminando de una manera diferente a como caminaban los demás, dando testimonio de su fe, de lo que ahora creían y de lo que estaban llenos, ¿sí? Primera de Pedro 2:9 nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué hermoso, ¿verdad? Que ya el Señor nos llama nación santa,
pueblo adquirido por Él. Somos santos porque Él nos llama santos, porque quiere que participemos de su naturaleza divina, de su santidad, y que si queremos verla, entonces tenemos que buscar esa santidad. Entonces, si lo conocemos, vamos a amarle y a poder buscar esa santidad, porque sin ella no podremos verle. Entonces, estamos llamados a separarnos del pecado, a dedicar nuestras vidas al Señor, a reflejar su carácter al mundo. Así es que debemos cada día progresar en ella. Tenemos que caminar amando al Señor y amando a nuestro prójimo. La santidad no es para presumir que yo soy santa, entonces no toco lo inmundo, no hablo como tú, y no es para eso. La santidad tiene que ver con un caminar agradable delante de Dios, y ese caminar agradable tiene que ver con amar a nuestro prójimo, amarlo y amarnos unos a otros. En eso seremos conocidos que somos hijos de Dios, por cómo nos amamos unos a otros. Muy bien, amados hermanos, pues este ha sido el mensaje de hoy. Agradecemos muchísimo que hayan estado con nosotros acompañándonos en este tiempo. Vamos a orar para terminar, y que sea el Señor, ¿verdad?, en cada uno de nosotros, poniendo el querer como el hacer para alcanzar esa santidad cada día, esa porción de santidad, porque es progresiva, lo hablamos, y necesitamos caminar en ella. Acompáñenme a orar. Padre, te damos gracias, muchas gracias por este tiempo, por lo que has hablado, Señor, al corazón de tu iglesia a través de este mensaje, Señor. Padre, ayúdanos a amarte, Señor, a buscar tu presencia, a conocerte cada día para poder anhelar esa santidad con la cual tú prometes que podemos verte, Señor. Gracias por lo que has hablado, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Sabemos que no está en nosotros, Señor, pero si buscamos tu presencia, tú lo pones en cada uno de nosotros, Señor. Gracias porque has dejado a ese precioso consolador para estar con nosotros, Señor. Gracias porque podemos tener ese precioso maestro cada vez que nos sentimos débiles, cada vez que estamos, Padre, que nuestra carne se levanta, Señor, con esos deseos pecaminosos, Señor. Tú estás dispuesto, Señor, a ayudarnos, a fortalecernos, a animarnos, Señor, a tener, Señor, siempre esa palabra de ánimo, de fe, de aliento para que podamos alcanzar esa santidad, Padre. Padre, cada día de nuestras vidas, Señor, buscar esa santidad, esa justicia, Señor. Sabemos que tú nos ayudas, Señor, que estás con nosotros, Señor, que nos has dado preciosas y grandes promesas. Así que ayúdanos a limpiarnos de toda contaminación de carne y del espíritu, y ayúdanos a perfeccionar la santidad en el temor tuyo, Señor, para que sean afirmados nuestros corazones, para que seamos irreprensibles en santidad delante de Dios, nuestro Padre. Gracias, Señor. Gracias. Ayúdanos, Señor, para que podamos llevar esa vida agradable delante de ti, y que los que están alrededor puedan ver, Señor, ese testimonio que tú has puesto, Señor, a caminar conforme a tu voluntad y propósito, Señor. Bendecimos tu nombre y te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados hermanos, esto ha sido el mensaje de hoy. Les recordamos nuestras reuniones en Amistad Boca, Señor, en Amistad Boca, en nuestras reuniones de domingos, en el Hotel Oliva a las 11 y a la 1 de la tarde. No te pierdas este domingo, cualquiera de las reuniones te esperamos. Es tu casa, ven y acompáñanos a escuchar el mensaje de este domingo. También nos puedes seguir en nuestras redes sociales como Amistad Boca, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Recuerda que estamos respondiendo tus mensajes, tus inquietudes, tus dudas. Te agradecemos también tus diezmos, tus ofrendas. Gracias por ese corazón dispuesto a ofrendar. Muchas gracias. Les bendecimos, hermanos.